Muy buenas tardes, vamos a estar repasando algunos conceptos que están presentados en la plataforma para el examen de investigación social 1. Vamos a utilizar este material elaborado por el doctor Alciecho como material base de consulta. Vamos a ver un poquitito, vamos a hablar un poco de lo que es la ciencia y algunos elementos relacionados con el conocimiento científico. Cuando nos preguntamos qué es la realidad y cuáles son sus características, cuando queremos conocer el entorno, entonces estamos apuntando a un tipo de conocimiento denominado ontología. Cuando nos estamos preguntando si es posible conocer la realidad y qué manera lo hacemos, por ejemplo, el psicólogo sabe que no puede estudiar de forma directa el comportamiento, entonces, los pensamientos, entonces tiene que recurrir a ciertas relaciones. En este caso, los comportamientos son los demarcativos que puede ayudar a conocer el contenido del pensamiento. Entonces, en este caso, si nos preguntamos si es posible conocer la realidad y de qué manera lo hacemos, cómo conocemos esa realidad, estamos hablando de la epistemología. Y cuando hablamos de lo práctico, de qué manera conocemos, qué tipo de herramientas utilizamos para conocer la realidad, estamos hablando entonces de la metodología. ¿A quién le interesa hacer ciencia? Acá vemos que tenemos un conjunto importante de personas que pueden querer desarrollar la ciencia. Recordemos en este sentido que nuestro país es uno de los países que tiene menor producción científica en el área de psicología. Dentro de todas las ciencias de la salud, quizá la psicología sea la que tiene menos producción científica, y es por ello que es un gran desafío poder aumentar el interés de los colegas psicólogos hacia el desarrollo de las ciencias. ¿Y qué es el conocimiento entonces? El conocimiento es aquello que es conocido por un individuo o por un grupo de individuos. Es un tipo de información que puede ser cognitiva, motora o sensorial. Es un tipo de información que actualmente se encuentra disponible y derivable. Así puede ser utilizado por una persona y por otra y se puede hacer transferencia de ese conocimiento. Pero para que un conocimiento sea científico tiene que tener algunas características, y vamos a mirar un poquitito eso, ¿verdad? Este tipo de conocimiento es particular del área de la ciencia. Se mantiene y se acrecienta a través del método científico también. Por lo tanto, ¿qué es ciencia? Y la ciencia entonces es un conjunto de actividades humanas llevadas a cabo por individuos determinados, por un tiempo determinado, en una localización geográfica determinada, dentro de un entorno social específico. Es un conjunto de actividades humanas entonces relacionadas al desarrollo, mantenimiento y validación de lo que conocemos como teorías científicas, que son estos constructos teóricos para poder explicar, predecir y en algunos casos cambiar la realidad. ¿Qué es un sistema social de la ciencia? El sistema social de la ciencia está dado por todos aquellos elementos que conviven y que entre sí conforman una red de situaciones que hacen que la ciencia pueda desarrollarse. Por ejemplo, entidades biológicas, no biológicas, humanas y no humanas que interactúan en un mismo medio y que hacen que la ciencia pueda desarrollarse. Científicos, sujetos bajo estudio, animales de investigación, cultivos celulares, instrumentos, dispositivos, etc. Entonces, también es el conjunto de espacios físicos donde se desarrollan esas investigaciones. Puede ser un laboratorio, una universidad, un centro de investigación, etc. Entonces, el sistema social de la ciencia está dado por el conjunto de lazos vinculantes entre sus integrantes entre sí y con sus espacios físicos, por ejemplo, entre programas académicos de investigación, becas de intercambio, elementos difusores, como charlas, conferencias, congresos y revistas. Nos preguntamos entonces qué son las teorías, porque acá tenemos que hacer una diferenciación importante, esto y es clave también recordar que no todas las teorías son teorías científicas.
Vamos a ir viendo entonces que las teorías en sí son un conjunto de enunciados referidos a entidades observables, ya sea directa o indirectamente. También son desarrolladas con el fin de explicar, predecir y en algunos casos cambiar la realidad. Estas teorías entonces describen propiedades poseídas por algún evento o individuo. Estas propiedades son comunes a estos grupos o eventos o individuos. Estas teorías entonces enuncian relaciones de causalidad y regularidad entre eventos, establecen nexos ontológicos y epistemológicos entre las propiedades, los eventos y los individuos. Estas teorías proponen entonces mecanismos que permiten modificar las relaciones de causalidad y regularidad y proponen también obviamente mecanismos para influir en la historia natural de los eventos, o sea, poder controlar o cambiar los eventos naturales. Tenemos algunos ejemplos de teorías para que veamos que no todas son teorías científicas. Por ejemplo, la astrología, la mecánica cuántica, el chamanismo, medicina, horóscopos, artículos científicos, brujería, biología, todos conforman parte de teorías y en algunos casos son científicas y en algunos casos no. Y veamos qué características debe tener una teoría para poder ser denominada teoría científica. Pueden ser diferenciadas de teorías no científicas o pseudocientíficas, aquellas que son científicas obviamente, y tienen una distinción utilizando presupuestos metodológicos que no sean ontológicos ni epistemológicos, sino a través de la metodología. Hay algunos criterios demarcativos de la ciencia, o sea, algunas condiciones que deben cumplirse para poder decir que efectivamente una teoría es científica o no, para poder diferenciarla. Y veamos cuáles son. Son estos 5 criterios que tenemos que recordar, sobre todo para poder identificarlos y poder diferenciarlos. Vamos con el número 1, que es potencialmente, esta teoría debe ser potencialmente falsable. La primera característica. ¿Qué quiere decir eso? Que toda teoría científica debería contener una serie de condiciones que de suceder invalidarían a la misma, y esta propuesta de falsabilidad la escribió Karl Popper. Las teorías son puestas a prueba confrontándolas con datos de la realidad, y aquellas teorías que tienen más fuerza son las que continúan en vigencia, y las que dejan de tener un poder explicativo o de control van perdiendo vigencia o desaparecen. El error puede estar entonces en varias partes. Puede estar en la propia teoría, puede estar en el observador, puede estar en los instrumentos que se utilizan para observar. Hay que ver muy bien cuál es la fuente del error. Hay que complementar esta falsabilidad con la potencialidad, y no existen experimentos cruciales. Con un solo experimento no podemos determinar que una teoría sea o no científica. Entonces, ¿una teoría es potencialmente falsable? Sí. Se determinan cuáles son los eventos precisos que podrían destruir la consistencia interna, validez o veracidad de la teoría, y si la teoría puede ser suplantada por otra teoría que se considere correcta o mejor dadas las circunstancias y ante la evidencia creciente de que se hace. La siguiente característica, la segunda característica según nuestro listado, es que la teoría tiene que ser intersubjetivamente verificable. Inter quiere decir entre, ¿verdad? Entre sujetos. Tiene que poder, cada sujeto que observe, entonces verificar el mismo resultado. Toda teoría científica debería poder ser verificada por individuos diferentes. Un mismo experimento realizado, por más que sea realizado por experimentadores distintos, tendría que tener, digamos, la capacidad de reproducir el resultado en todos los casos. Los resultados obtenidos mediante este proceso deben ser coherentes con la teoría. Se previene entonces el error de considerar el conocimiento científico como patrimonio exclusivo de un grupo de individuos. Se evalúa el impacto que diferentes investigadores en diferentes contextos tienen sobre la validación de una teoría. En algunos casos, cierto tipo de experimentación son más útiles para desarrollarla como ciencia que otros, pero todo suma. La falsabilidad más la verificabilidad entonces protegen contra el dogma.
Entonces, cuando una teoría es intersubjetivamente verificable, cuando se presenta de una manera honesta para toda la comunidad científica, cuando se comparte toda la información pertinente relacionada con la misma y cuando todos y cada uno de la comunidad científica pueden tener acceso a la misma. La tercera característica entonces es que sea heurística y proyectiva. ¿Qué quiere decir esto? Que toda teoría científica debe referirse a algún aspecto de la realidad. Se debe descartar aquellas teorías que basan sus presupuestos en entidades inmateriales o de carácter ontológico dudable. Una teoría entonces científica debe además explicar la realidad de una manera normativa y funcional. ¿Y a qué se refiere con heurística? Que debe ser capaz de predecir determinados hechos. La fuerza heurística de una teoría entonces es el puente vinculante de la teoría con la realidad. Decimos que tiene una fuerza heurística positiva, por ejemplo, en los programas de Imre Lakatos. Debe existir cierta plasticidad en las hipótesis auxiliares para proteger el núcleo de la teoría, y acá vamos a ver justamente cómo en base a los hechos las teorías van cambiando. Acá tenemos teoría 1, teoría 2, teoría 3, pero en el medio se mantiene un núcleo estable o el caracú de la teoría, y por más que las hipótesis auxiliares vayan cambiando levemente, igualmente este núcleo estable se mantiene, ¿sí? Entonces debe tener cierta fertilidad proyectiva, se debe poder proyectar en el tiempo, más allá de hechos o sucesos que ya conocemos. Debe tener capacidad de generar nuevas interrogantes y plantear nuevos enfoques y de crear nuevos problemas también. Entonces, ¿cuándo una teoría es heurística? Cuando puede explicar exitosamente determinados fenómenos de la realidad y realizar predicciones verificables acerca de la misma. Si posee mecanismos internos de ajuste o no que impliquen el desarrollo de hipótesis ad hoc, que es de por sí. Una teoría entonces es proyectiva si es capaz de establecer nuevas líneas evolutivas de investigación, si puede brindar no solo soluciones a nuevos problemas viejos, sino también proponer nuevos problemas a soluciones viejas. La siguiente característica es que sea retrospectivamente coherente. Toda teoría científica debe ser capaz de explicar los fenómenos y eventos de una teoría anterior. Debe desconfiar del concepto de inconmensurabilidad y vemos cómo se forman entonces estos núcleos de conocimiento. Existe una primera fase precientífica en donde hay la aceptación de un paradigma. Un paradigma sabemos que es un modelo para explicar cierto tipo de acontecimientos. Una vez que ese paradigma está en vigencia, se desarrolla la fase 2 de la ciencia normal, en donde se somete ese modelo con el modelo científico, por ejemplo. Se analiza con el modelo científico y empiezan a aparecer ciertas anomalías o empieza a no ajustarse a aquellas teorías que mantenía. Entonces aparecen estas anomalías y las anomalías fuerzan a que un nuevo paradigma surja. Entonces de esta manera se crean, por eso dice ciencia revolucionaria, se crean nuevos conceptos científicos. Entonces este sería como la vida, el proceso de vida de nuevos conceptos científicos. Entonces es retrospectivamente coherente al no confundir irreductibilidad con inconmensurabilidad. Una teoría que una teoría no sea reducible a otra no significa que sean inconmensurables. El grado de validez entre dos teorías rivales no se basa en sus grados de concordancia por separado. Implica el desarrollo de reglas de correspondencia que permitan comparar las mismas teorías. Las reglas que de correspondencia implican determinados presupuestos válidos bajo ciertas circunstancias. La conmensuración entonces es posible en mayor o menor medida, no se debe caer en un irracionalismo destructivo.
¿Cuándo entonces una teoría es coherente, retrospectivamente coherente? Cuando es capaz de explicar los hallazgos de teorías anteriores. Esta es la clave. Su grado de concordancia y poder explicativo son mayores que las teorías anteriores y puede explicar hallazgos anteriores inexplicables que anteriormente eran desconocidos.